Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este segundo encuentro de la Cátedra Permanente sobre Género y Feminismo, organizado por el Grupo de Género y Feminismo Artemisas de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Para nosotras es un honor contar hoy con la presencia de la doctora Natalia Velázquez, a quien consideramos una mujer clave en la reflexión de estos temas para el departamento. Bueno, mi nombre es Eliana Montoya, hago parte del grupo de género y feminismo de la facultad, además soy docente de cátedra y hago parte también del centro de extensión de la facultad liderando el nodo de gestión territorial en salud. Bueno, quisiera, antes de presentar a nuestra invitada y a quien la acompañará en el diálogo, nos acompañará hoy, queremos darles a conocer brevemente qué es eso, el Grupo de Género y Feminismo Artemisas de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Este grupo de trabajo surgió en el segundo semestre de 2018 con la iniciativa de mujeres vinculadas a la Universidad de Antioquia, como profesoras, pasantes y contratistas que empezaron a preguntarse por el rol que tiene el género en la vivencia universitaria. En este sentido, el grupo Artemisas se plantea como parte de la interacción institucional universitaria con estudiantes, profesoras, empleadas y comunidad relacionada con la universidad y se desempeña en espacios de formación y extensión como seminarios, coloquios, encuentros reflexivos y cursos de investigación en cursos de investigación con el diseño, participación y evaluación de proyectos y de apropiación social de conocimiento con la generación de materiales gráficos, grabaciones y otros que puedan ser usados para objetivos afines. Si bien este grupo se gesta en la Facultad de Salud Pública, a lo largo de sus 2 años de historia se han venido articulando otras mujeres provenientes de otras facultades, de las oficinas de bienestar universitario, estudiantes, activistas y otros grupos de trabajo interesados en la reflexión sobre la vivencia del género al interior de las instituciones como la universidad. Es importante resaltar que todas las acciones del grupo están atravesadas por la convicción de la capacidad transformadora de las situaciones de vulneración y exclusión que se viven con razón de género en la universidad y que ello implica un carácter activista, performativo y de promoción del agenciamiento político de cada una de las participantes. Entonces, el objetivo como tal de este grupo es generar espacios reflexivos, académicos y activistas que permiten un abordaje permanente del género como categoría transversal en la vivencia de estudiantes, profesores, profesoras, empleados, empleados y comunidad en general relacionada con la Universidad de Antioquia. Ahora sí, entonces queremos presentarle a la doctora Natalia Velázquez Osorio. Ella es la secretaria de las mujeres de Antioquia 2020-2023. Es salubrista, egresada de nuestra facultad, administradora en salud, especialista en salud internacional y magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia. Es becaria, fue becaria del programa Futuros Líderes de las Américas del gobierno canadiense en 2011. Fue directora técnica de la política pública de mujeres de Antioquia en el 2019. Ha sido asesora y consultora en género, políticas públicas y movilidad en instituciones públicas y privadas, como el Metro de Medellín, la Universidad del Norte, Grupo Sura, la Secretaría de Movilidad de Medellín, el Ministerio de Salud de la Nación y ONU Mujeres. También ha sido docente, investigadora de la Universidad de Antioquia en gestión y políticas públicas, movilidad, salud y bienestar. Ponente en eventos académicos a nivel nacional e internacional. Ha hecho publicaciones de artículos académicos de revistas indexadas de nivel nacional y autoría de otras publicaciones de corte educativo y divulgativo relacionadas con derechos sexuales y reproductivos, autocuidado y movilidad. A la doctora Natalia Velázquez Osorio la acompañará entonces en este primer momento de diálogo y de encuentro la profesora Isabel Posada. Ella es psicóloga, magíster en salud pública y doctora en ciencias sociales, niñez y juventud. Es profesora de la Universidad de Antioquia, pertenece al grupo de investigación de salud mental de la facultad y en los últimos años sus intereses académicos han girado en torno a la investigación con mujeres lideresas. Entonces este espacio como tal, el espacio que hoy tenemos, tiene como objetivo generar un espacio informativo y reflexivo donde se aborde la línea Vida Libre de Violencias, parte del proyecto Mujeres Antioquia, que le da vida a la política de las mujeres para el departamento. Entonces la metodología del encuentro consiste en lo siguiente.
En la primera hora, la idea es que hagamos un diálogo alrededor de unas preguntas orientadoras. La profesora Isabel Posada estará como presentadora y la doctora Natalia entonces nos estará contando y respondiendo. Posteriormente, entonces le pedimos a los invitados y a las personas que están allí conectadas en el Facebook que anoten muy bien sus preguntas, los comentarios, aprovechen este espacio tan importante y valioso que tenemos acá para que pregunten todo lo que quieran. Y las pueden poner en el chat y posteriormente entonces las vamos a retomar para que la doctora Natalia nos pueda entonces responder. Le damos entonces el paso a la doctora Natalia y a la profesora Isabel Posada para comenzar este diálogo. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Lo primero es agradecer a la doctora Natalia por estar aquí con nosotros, con nosotras, con las personas que nos están viendo y escuchando a través de la plataforma Facebook, a través del Facebook Live de la Facultad Nacional de Salud Pública. Sabemos pues de sus múltiples ocupaciones y resaltamos muchísimo el tiempo que le está dando a este espacio, al grupo de Artemisas. Como lo decía Eliana, es un grupo que se está pensando todo el tiempo lo que pasa con las mujeres de la región, lo que pasa en la ciudad, y eso es muy importante para nosotras. Por eso la riqueza de este espacio de interlocución, doctora Natalia, entonces lo primero es el agradecimiento. Para contextualizar un poco a las personas que nos van a escuchar durante estas 2 horas, la primera pregunta que le quiero hacer, pensando en esas personas que nos están escuchando, es, bueno, ¿qué es eso de las políticas para las mujeres en el departamento? ¿En qué consiste ese proyecto de Mujeres Antioquia y la línea Vida Libre de Violencias? Esa sería como la primera pregunta para poder contextualizar un poco a las personas que nos están escuchando. Listo. Isabel, muchas gracias. Es un honor. Isabel fue mi profesora, entonces me encanta poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos están viendo. Entonces yo quisiera dar un contexto extra al que la profe Isabel me pregunta, y es que me gusta mucho que las estudiantes y los estudiantes que están escuchando gestión y políticas en salud por varios años. Fui joven investigadora allí del programa que tiene la Universidad de Antioquia. Entonces, digamos que ese trasegar en el grupo de investigación me permitió como un estudio muy juicioso y muy riguroso de cómo se formula y cómo también se legitiman las políticas públicas. Entonces, ese contexto, ¿por qué? Pues porque gracias a esa experticia, digamos, que adquirí con el grupo de investigación, desde el año 2018 comencé la dirección técnica de la política pública de las mujeres, es decir, hace 2 años estaba recorriéndome el departamento, subregión por subregión, preguntándole a las mujeres cuáles eran como las necesidades o las problemáticas en términos de esas brechas, de esas diferencias en la garantía de los derechos entre hombres y mujeres que debían ser prioridad para una política pública y que esto quedara plasmado en términos de lo que hará el departamento en los próximos 10 años. Y ya, pues la vida me dio la posibilidad de ser quien implemente esa política pública que formulé. ¿Por qué se actualizó la política pública de las mujeres de Antioquia? Por 2 hechos fundamentales, y es que en el 2015 se firman los acuerdos de paz y la política pública anterior no tenía esta línea estratégica, y de la mano con la firma de los acuerdos de paz, pues le llega una obligación al Estado, que es llegar donde esa población ruralmente dispersa y que implica entonces hacer presencia y garantizar derechos. Así es que, además de responder también a un contexto internacional, es decir, pasamos de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo también en el contexto nacional se daban los acuerdos. Ahí fue que la gobernación de Antioquia entonces decide actualizar su política pública de las mujeres. En resumen, la política pública lo que indica es eso, los lineamientos para la acción en una situación que se considera como problemática, necesaria, con un ejercicio participativo que convoque a las distintas mujeres de Antioquia, pero también a varios sectores, y de ahí pues nos ponemos de acuerdo como en ese pacto social de cómo avanzar en la equidad de género. Tiene 7 componentes que son autonomía económica, mujeres y paz, transversalización del enfoque de género, vida libre de violencias, mujeres rurales, mujeres políticas y también
coeducación o educación con enfoque de género. Entonces, dentro de esas líneas, vida libre de violencias, digamos que es lo que hoy nos convoca, es una línea que desde la política insta a que todos, no solamente el gobierno, sino la sociedad en pleno, generen acciones tanto de prevención como de atención de las violencias contra las mujeres. Digamos que eso en términos muy general de lo que es la política, su proceso de formulación y sus componentes. Y cómo dentro de sus componentes, vida libre de violencias es una línea fundamental, que vale la pena que ustedes sepan que el Plan de Desarrollo de Antioquia Unidos 2020-2023 pues es acorde a la política pública de las mujeres. Entonces, la política pública es ese ideal, pero digamos que lo que la materializa y lo que lo aterriza a lo programático, es decir, a planes, programas, proyectos, estrategias, es el plan de desarrollo. Y dentro del plan de desarrollo, vida libre de violencias es un programa bandera. Y ya con esto cierro. Un programa bandera implica varias cosas que yo creo que es importante como en términos de importancia tenerlo claro. Lo primero, al decir que un programa es bandera, es porque hay una apuesta política de gobierno clara al decir que la garantía de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias es fundamental. Y es tan fundamental que es bandera y eso implica que es muy visible, que tiene un seguimiento muy riguroso en términos del cumplimiento de los compromisos que se traza y que también hay una visibilización permanente de lo que implica el programa. Ese es el contexto. Doctora Natalia, qué interesante, qué bien todo esto. Para el grupo Artemisas es muy importante y sobre todo ahora en tiempos de pandemia estar mirando lo que pasa con las violencias basadas en género. Lo hemos visto también como un fenómeno que se presenta al interior de las universidades, al interior de todas las instituciones, pero también se presenta pues de forma especial en la ruralidad, en los territorios. Desde esa concepción de las violencias basadas en género, ¿cuál es la situación en este momento en el departamento de Antioquia en cuanto a esas violencias? ¿Y de qué manera esta línea de la que usted nos venía hablando en la pregunta anterior responde a esa situación de las mujeres en los territorios? Listo, entonces, es importante que todas y todos sepan que la Secretaría de las Mujeres cuenta con un observatorio de asuntos de mujer y género. El observatorio implica que tengamos información a la mano para priorizar acciones, ¿cierto? Para hacer una gestión pública también basada en la evidencia. Yo creo que eso ha sido lo más raro, pues, o no lo más raro, pero sí es muy atípico, porque desde el primer momento lo he dicho, ¿cierto? Por mi formación tan académica, de grupo de investigación, la decisión fundamental fue fortalecer el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Entonces, en ese observatorio lo que hacemos es recopilar las distintas fuentes que existen en el país en términos de violencias. La fuente que más actualizada está o que nos permite tener datos más vencidos es la de la Policía Nacional. Y de esa fuente pues les voy a hablar en términos de la dimensión de las violencias o de lo que hemos visibilizado hasta el 30 de agosto de este año. Y es que en Antioquia 95 mujeres han sido asesinadas y de estas 95 mujeres, 11 casos de estos han sido tipificados como feminicidios. En ese mismo periodo, de enero al 30 de agosto del 2020, la Policía Nacional ha registrado 9.733 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 77% han sido contra las mujeres. Ahí también vale la pena que cuando hablemos de esos tipos de violencias, seamos muy rigurosas en hablar que es distinta la violencia intrafamiliar a la violencia intrafamiliar contra las mujeres, ¿cierto? Entonces también, cada que hablo de las cifras, cada que las nombro, aprovecho y hago esta pedagogía porque es importante que sepamos que el resto de las violencias, es decir, lo que está por fuera de ese 77%, corresponde a niños, niñas y adolescentes. Y soy tan enfática porque también recurrentemente me llega la pregunta de que la violencia intrafamiliar también le ocurre a los hombres, y sí, pero lo que nos muestra la cifra es que la mayoría de los casos es contra las mujeres. Otro asunto que me parece relevante en términos de las cifras es que tenemos registro de 2.400 casos de delitos sexuales, de los cuales también el 84% ha sido contra las mujeres. De estas cifras de Antioquia, de los casos que les digo, de los 9.700 casos, el
70% es en el área metropolitana. Entonces, tengan esa cifra pues como importante, o que la tengamos en la cabeza para que entiendan también por qué las decisiones que hemos tomado en términos de qué acciones implementar prioritariamente. Entonces, teniendo este panorama lamentable, doloroso de lo que son las violencias contra las mujeres, es que primero tomamos la decisión de que Mujeres Viviendo Libres de Violencias para una Sociedad en Paz, que es el nombre completo ya en plan de desarrollo de esa línea de vida libre de violencias, sea un programa bandera, ¿cierto? Eso responde, esa es la primera respuesta a la magnitud del problema. La segunda respuesta es que Vida Libre de Violencias es un programa bandera que tiene como dos focos fundamentales: la prevención de las violencias y la atención de las mismas, ¿cierto? Cuando hablamos de acciones de prevención, ustedes lo entenderán muy bien, ¿cierto? La forma como lo abordo con el equipo es: las violencias contra las mujeres son un problema de salud pública y para la prevención también hay niveles de prevención, y comprendiendo estos niveles de prevención es que también sabemos cuáles acciones priorizar desde el programa. Es decir, habrá una primera que es absolutamente informativa y es enseñarle a toda Antioquia cuáles son las violencias contra las mujeres, que sepamos claramente reconocer que hay violencias físicas, psicológicas, económicas, patrimoniales, y que hablemos claramente de que estas violencias existen y de qué se tratan, pues para poder prevenirlas, ¿cierto? Ya hablamos después de digamos, de un segundo nivel de atención o de prevención que también tiene que ver con la oportunidad, ¿cierto? Es decir, si una mujer tiene dudas siquiera o tiene alguna situación de riesgo, que tenga a dónde acudir. Para esto, desde esa línea de prevención, pues tenemos varios mecanismos. Primero, es una mesa departamental de erradicación de violencia contra las mujeres, que es un espacio de gestión, de interacción, de disertación, pero también de consenso, en donde distintas instituciones, organizaciones no gubernamentales y también grupos organizados de mujeres confluyen para abordar el tema tanto de prevención como atención de violencias. Es muy potente porque no está la Secretaría de las Mujeres sola abordando el asunto, sino que también está entonces la Fiscalía, la Personería de Medellín, la Policía de Derechos Humanos, de Infancia y Adolescencia, el movimiento social de mujeres. Entonces, lo que hacemos en esa mesa es que funcionamos por comisiones. Las comisiones, vamos a ver si no se me olvidan, hay una primera que es de comunicaciones, porque para hacer prevención es fundamental comunicar que esto es un problema, ¿cierto? Lo primero es reconocerlo. Entonces, lo que hace la comisión de comunicaciones es generar acciones, además de educativas o formativas o de visibilización, también es poner sobre la mesa la magnitud del problema. Hay otra que tiene que ver con gestión del conocimiento, y es que no podemos comunicar sin tener claro el panorama. Entonces, lo que hace la Comisión de Gestión de Conocimiento es que, de la mano del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, nos facilita tener al orden del día la magnitud del problema para poder estar comunicándola y también hacer quizá lo más valioso, siento yo, de la gestión del conocimiento, que es la apropiación social. Y cuando hablamos de la apropiación social, hablamos de que seamos capaces de hablar de este asunto de una forma muy académica y muy rigurosa, pero que también las mujeres rurales y campesinas de Antioquia entiendan de qué se trata y cómo se abordan. La otra comisión es la de seguimiento a casos, se llamaba así, le cambiamos el nombre por prevención de feminicidios, y es que cuando algún caso ocurre en el departamento, lo que hacemos es sentarnos con las instituciones competentes para analizar qué fue lo que pasó muy detalladamente y con base en eso, pues, proponer acciones de prevención. Entonces ya dije comunicaciones, ya dije gestión de conocimiento, ya dije prevención de feminicidios, me falta otra. No me acuerdo en este momento. Entonces, esa mesa lo que hace es que nos pone a todos, digamos, en la misma línea para poder generar esas acciones de atención y prevención. Este ejercicio de la mesa lo hacemos en réplica en los 125 municipios de Antioquia. Cada municipio también debe tener una mesa. Es en esa mesa en donde se formulan las rutas de prevención y atención, y lo que hacemos también es acompañar a los municipios en su implementación y también en términos de fortalecer esas competencias institucionales para que la trazabilidad en términos de
salud, de la salud, protección y justicia, pues se dicta. Entonces, eso es la mesa departamental. Tenemos 2 mecanismos de atención, eso también se los quiero contar pues como con mucha alegría, porque este año la Secretaría de las Mujeres está cumpliendo 20 años y en 20 años no había contado con mecanismos de atención. En estos primeros 10 meses, como en el segundo y tercer y cuarto mes, logramos 2 hitos para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. El primero son los hogares de protección. Los hogares de protección son espacios familiares de acogida temporal para mujeres víctimas o en riesgo de violencias que necesitan una medida de protección, que no tienen un círculo a donde acudir, y entonces lo que hacemos es que llegan a este hogar, pueden estar con sus hijos e hijas, tienen la alimentación, el alojamiento, pero al mismo tiempo un acompañamiento muy integral desde medicina general, nutrición, psicología, trabajo social, y además también como que en ellas confluyen todas las líneas. A lo que me refiero es que verificamos cómo están en términos de derechos, en términos de aseguramiento en salud, en términos de su estado nutricional, pero también si los niños y las niñas están ausentes mucho tiempo de sus casas o de sus domicilios, que también puedan continuar pues escolarizados y escolarizadas, que también podamos acercarlas a rutas de empleabilidad. Y además, obviamente, todo el acompañamiento jurídico para que haya un restablecimiento de sus derechos y estas mujeres puedan regresar a su entorno. Yo sé que las artemisas deben estar todas pensando que cuándo será el día en que las mujeres no se tienen que ir del hogar. Yo también lo pienso todos los días, pero mientras la justicia avanza de una manera, digamos que nuestra competencia como Secretaría de las Mujeres es también protegerlas y garantizar, pues, esta acción afirmativa que son los hogares de protección. Vale la pena también señalar que desde el acompañamiento que han hecho las abogadas del grupo, han logrado capturas, y eso es importante saberlo porque hay una sensación muy alta de impunidad. Es cierto que la impunidad existe, pero también yo creo que vale la pena que sepamos que estos procesos lo que hacen también es garantizar como esa trazabilidad que les digo, de esa atención integral, y pues esas mujeres ya pueden volver tranquilas a sus hogares. Entonces ese es el primer mecanismo. Y el otro mecanismo, que es también algo que me llena pues de profunda emoción, porque como les digo, el 70% de las violencias contra las mujeres está en el área metropolitana, es la línea 123 Mujer Metropolitana. La línea 123 Mujer Metropolitana es una acción especializadísima, porque además son mujeres de una competencia y de una formación absoluta, y yo creo que además de eso, lo que más me da tranquilidad es que su misión o su fin superior es la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Entonces, cuando lanzamos la línea, el mensaje que les dábamos a las mujeres de Antioquia era que, mira, es la llamada a una amiga, es una mujer que va a estar ahí dispuesta con todo el conocimiento en términos o de psicología o de derecho para acompañarte si estás en riesgo, si hay alguna duda en términos de si estamos siendo no víctimas de violencias. Eso también la línea lo hace, da información especializada, remueve barreras para la garantía de los derechos, y también pues si se tiene que desplazar una móvil a acompañarlas para que estén a salvo, y si no pueden volver, entonces lo encadenamos con los hogares de protección. Digamos que eso es un logro muy importante para las mujeres del departamento. Así es que, en resumen, la línea Vida Libre de Violencias tiene esos 3 componentes: la mesa departamental, que es lo que se replica también en los territorios con el acompañamiento nuestro, los hogares de protección, y la línea 123 Mujer Metropolitana. Perfecto, muchísimas gracias. Precisamente una de las cosas que estaba repitiendo usted como secretaria de las mujeres en el departamento es esa serie de acciones afirmativas que se van desarrollando en los territorios a partir también de ese acompañamiento que hace la Secretaría en toda la región. ¿Cuáles han sido esas acciones afirmativas de las mujeres, de esas mujeres lideresas en los territorios, en el departamento? ¿Y cuál es el rol de la Secretaría para poder lograr una interacción que potencie precisamente esa organización comunitaria de las mujeres? Aquí entonces pensamos en cómo transversalizamos ese enfoque, cómo hacemos intersectorialidad, cómo formamos en género a los funcionarios.
Hablemos un poquito de esa relación entre esas acciones afirmativas de las lideresas y lo que hace la Secretaría para poder acompañar esas acciones afirmativas. Listo, profe, ya pasteleé y la comisión que me faltaba era importantísima, la de educación y fortalecimiento institucional, que tiene que ver con eso que tú me dices, cómo también formamos, pero tiene que ver una con la otra, entonces quedó muy bien esta salida mía del protocolo. ¿Cómo formamos a las comisarías de familia, a las inspecciones de policía, a las instituciones de prestadoras de servicios de salud, en que su atención tenga enfoque de género? ¿Cierto? Entonces, digamos que esa es otra tarea muy importante en términos de lo que hace la mesa y lo que hace la línea Vida Libre. Y respecto a las acciones afirmativas en territorio para la formación de las mujeres lideresas, pues les voy a chicanear que acaba de llegar del encuentro de concejalas del Oriente. El encuentro de concejalas del Oriente, ¿por qué lo pongo pues como un asunto relevante? Y es que una de las líneas de la política pública es la participación política de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones, ¿cierto? Es decir, o cargos de elección popular o también participación social y comunitaria. Entonces voy a empezar por las concejalas. Históricamente la gobernación de Antioquia se ha centrado en un proyecto muy valioso que se llama Política para Mujeres, que lo que hace es identificar nuevos liderazgos, formarlas en todo lo que implica la participación política y pues acompañarlas desde cómo se hace una campaña hasta cómo tener pues como una gestión muy juiciosa que implique que también tengan enfoque de género, pero que también sepan cómo resolver tantos compromisos que implica pues ser concejalas. Además de esa formación de los nuevos liderazgos, decidimos como hacer una pausa y este año no avanzamos en nuevos liderazgos, sino que dijimos, mira, hay 240 concejalas en este momento en Antioquia, de las 1.200 curules que hay en el departamento. De esas 240, el 66% son nuevas. ¿Eso qué implica? Pues ellas mismas nos dijeron y nos llamaron, nos buscaron, vengan, acompáñennos técnicamente en términos de cómo presentamos acuerdos municipales, pero también cómo los evaluamos, cómo presentamos políticas públicas. Entonces, este año lo que hicimos fue todo un acompañamiento formativo con las concejalas, tanto en que sepan cómo presentar los proyectos, cómo hacer control político y también que ellas sean quienes lideren las comisiones de género. Entonces, esto pues es muy satisfactorio porque hay que contarme otra vez con ellas, que tengamos la evolución de cómo les ha parecido el proceso formativo, saber que ellas mismas son las que presentaron los proyectos para la conformación de las comisiones, que fueron súper rigurosas en la revisión de los planes de desarrollo para que el componente de mujeres quedaran. Entonces, es un ejemplo importante. En este momento también, más de 45 municipios de Antioquia están recibiendo asesorías para la actualización y la construcción participativa y contextualizada de la política pública. ¿Por qué esto tiene que ver con acciones afirmativas para las lideresas? Porque es que cuando llegamos a los territorios y les enseñamos, y ellas también nos enseñan mucho, pero cuando llegamos pues con la apuesta de que hay que hacer una política pública participativa de cara a las mujeres, pues claro, las mujeres saben cómo es el proceso, se sienten con voz en términos de que saben a qué le están apuntando. Entonces, una construcción de política pública liderada por mujeres en los territorios, consideramos que también es una acción importante en términos de cómo ellas lideran el tema, generan procesos participativos, pues y avanza el municipio en pleno. Y quizá lo más importante es que yo creo que no hay empoderamiento si no hay reconocimiento de los derechos. Y una política pública sin enfoque de derechos, pues no tiene lugar. Entonces yo creo que es un ejercicio, además de formativo, también como muy propositivo de lo que pueden hacer las mujeres en sus territorios. Estamos también formando 554 mujeres lideresas que las acompañamos y después de un acompañamiento hicieron parte de la formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades
un paréntesis que es importante que sepan, y es la política pública del departamento es como ese lineamiento para la acción, ¿cierto? Como esas acciones estratégicas, esas líneas que definimos como prioritarias. El plan de igualdad de oportunidades es lo que hace que eso se materialice en términos ya más puntuales, con un plan de seguimiento y monitoreo, presupuesto. Eso también lo hicimos con las mujeres en el departamento. Ya les hablé de las comisiones de género, también estamos haciendo en este momento una convocatoria para que ustedes también nos ayuden a hacer esa convocatoria para la suscripción de un pacto por la voz de las mujeres en los consejos municipales. Hay un fenómeno que es evidente y es que también las mujeres concejales son víctimas de violencia política. Entonces no vamos a trabajar solamente con las mujeres concejalas, también habrá que trabajar con los concejales, con los consejos municipales para que se pacte que la voz de las mujeres tiene toda la capacidad, merece todo el respeto y es un derecho a que puedan participar pues activamente de estos consejos municipales, también libres de violencias. Otra cosa que también hicimos como acciones afirmativas que les da mucho lugar a las mujeres, y cuando digo las mujeres, digo a la diversidad de las mujeres de Antioquia, que ese es otro reto que tenemos muy grande, y es que estaba inactivo el Consejo Consultivo de las Mujeres. El Consejo Consultivo es un espacio en donde hay análisis, pero también disertación, y esperamos que esa disertación nos lleve a un consenso sobre cómo esas mujeres que representan la diversidad de Antioquia acompañan la implementación de la política pública. Entonces tenemos un consejo consultivo que estaba inactivo hace 10 años, que lo acabamos de reactivar y fue el encuentro más potente que he tenido este año, porque era poder conocer a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres indígenas, a las lideresas, a las mujeres de movimientos sociales, a las profesoras, a toda la diversidad que somos nosotras. Entonces, poder contar con ese consejo consultivo, pues también es una acción afirmativa que lo que hace es que también tiene unos mensajes políticos muy importantes, y es que para el gobierno de Antioquia, todas las voces de todas las mujeres son importantes. No quiero que se me quede ninguna sin mencionar. También están las mujeres víctimas, mujeres excombatientes, mujeres en ejercicio de prostitución o trabajadoras sexuales. En el consejo también están del sector educativo, del sector empresarial. Bueno, eso en resumen, yo creo que ya me entendieron como la magnitud de lo que implica el consejo y por qué consideramos que esa sea una acción afirmativa que favorezca el rol de nosotras en el departamento. Bien, para nosotras es muy importante entender qué pasa, no solamente con la manera como se han ido presentando las violencias basadas en género y las violencias exactamente hacia las mujeres, sino también la manera como esas acciones afirmativas van encaminadas hacia un reforzamiento de esas acciones de las mujeres en los territorios. Y es muy importante saber de qué manera se están articulando con las políticas que vienen del sector, en este momento estatal, del sector institucional, para la reafirmación de ese tipo de procedimientos, de procesos que se están viviendo en este momento en la ruralidad, en todas las regiones del departamento. Queremos preguntar en ese sentido algo que veníamos pensando en el grupo de Artemisas ya desde hace algunas semanas, y es, bueno, ¿qué pasa con esas acciones afirmativas de las mujeres en los territorios? También, por supuesto, como en los grandes poblados, en las ciudades, pero aquí en el departamento de Antioquia, ¿qué pasa con esas acciones que tienen que ver con la generación de paces en esos territorios, con los posacuerdos? ¿Cuáles han sido entonces los roles que han venido asumiendo estas mujeres lideresas en los territorios y de qué manera se están viendo también apoyadas por la institucionalidad en esta relación que usted nos acaba de describir para potenciar esas acciones de paz en los territorios y para que esa paz sea construida en esos lugares con las particularidades que se requieren? Esa pregunta me gusta mucho porque desde que, pues primero porque les conté en términos del contexto que se actualizó la política pública por la firma de los acuerdos, ¿cierto? Entonces digamos que hay una claridad tanto desde la pertinencia como desde la postura política por el acompañar la implementación de los acuerdos de paz con enfoque de género, ¿cierto? Entonces, que la política pública cuente con una línea
Que tenga ese objetivo ya implica que reconocemos a las mujeres como constructoras de paz. Yo creo que si hay alguien o algún movimiento que haya hecho un trabajo incansable de construcción de paz, de promoción de la no violencia, de convivencia, han sido las mujeres. Entonces, digamos que tenemos varios escenarios importantes dentro de la Secretaría que ha favorecido como esa interacción. Va a empezar como desde lo más general a lo particular. Lo primero es que la Secretaría hace parte de instancias determinantes en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas sociales que sin duda refuerzan ese rol de las mujeres en la construcción de paz. Me refiero, por ejemplo, al Consejo Departamental de Política Social. Yo soy la directora del Consejo Temático de Diversidad y Equidad, entonces eso implica que en clave de diversidad y equidad se implementen las políticas públicas que lidera también la Secretaría de Salud, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Gerencia Indígena, la Gerencia de Afrodescendientes, y además de esas instituciones de la Gobernación de Antioquia, también tenemos aliados del sector privado como ProAntioquia, la ANDI, que también tienen, digamos, una afinidad y están comprometidos con ese proceso tanto de la diversidad, de la equidad, como de la construcción de paz. Hay otras mesas, como las mesas de derechos humanos, la mesa departamental de víctimas, y cuando digo que participamos no es porque sea una participación pasiva, sino que, por ejemplo, para poder implementar la línea estratégica de la política pública de mujeres constructoras de paz, decidimos formular un plan departamental en donde primero continuemos haciendo pedagogía de paz. Es necesario, ¿cierto? Es necesario que todavía entendamos qué implican los acuerdos, cuáles son los mitos que hay frente al mismo, cómo los removemos y cómo desde esa pedagogía también promovemos la construcción de paz en lo cotidiano, que no sintamos que es un asunto solo del gobierno, solo de las víctimas, solo de la guerrilla o solo de los paramilitares, sino que hablar claramente de lo que es la paz es necesario. El segundo componente es la formación a las mujeres para que tengan mayor incidencia en la generación de paz. Entonces, para esto acabamos, por ejemplo, de hacer un diplomado en alianza con ustedes, con la Universidad de Antioquia, con USAID y con la Gerencia de Paz, para que mujeres lideresas tengan mayor capacidad de incidencia y sean quienes en los municipios, en los territorios, lideren los consejos municipales de paz. Entonces, digamos que hay otro mecanismo importante en donde, si bien desde el nivel departamental, con la Gerencia de Paz, con la Mesa de Derechos Humanos, vemos la prioridad, somos capaces de llegar a los municipios, pues formando a las mujeres para que incidan en esos consejos municipales. También vale la pena que sepan que hay un consejo departamental de reincorporación. En esto también acompañamos desde una submesa de género la implementación de los acuerdos. En esa submesa de género está la misión de verificación de las Naciones Unidas, está USAID, están otras secretarías de la Gobernación de Antioquia y está obviamente una representante de género de las FARC. Entonces, lo que hacemos allí es también cómo acompañamos a las mujeres en proceso de reincorporación en términos de la garantía de sus derechos. Y cuando digo garantía de sus derechos es pues que todas las otras líneas de las que les he hablado, de autonomía económica, de derechos sexuales y reproductivos, de vida libre de violencia, pues ellas también tengan como todo el conocimiento. Y también la mesa departamental de víctimas. Con la mesa departamental de víctimas venimos avanzando pues como en la construcción del plan para que también sea pues como una definición conjunta de esas acciones que llevaremos en territorio. Tenemos más cosas que vendrán en camino. Ahí viene un documental, no puedo hacer spoiler porque me regaña la coordinadora del tema en la Secretaría, pero queremos hacer un documental que nos enseñe a Antioquia qué es la construcción de memoria, por qué es necesaria, por qué tenemos que hablar de la verdad. Eso viene en camino. Otro ejercicio muy bello de reconocimiento de las mujeres como constructoras de paz fue que fuimos a Granada al Salón del Nunca Más. El Salón del Nunca Más es una iniciativa de la Mesa de Víctimas de las Mujeres del municipio, en donde
nos decían por qué era tan fundamental desde lo simbólico ese espacio para la reconciliación, para la construcción de paz, además con mucho dolor porque estaba en mal estado su infraestructura, entonces estaba poniendo en riesgo como las piezas de memoria que estaban allí. Entonces, ahí estamos avanzando en lo siguiente. Primero, en poder mejorar la estructura del Salón del Nunca Más, pero también haciendo un fortalecimiento a la organización de mujeres desde 2 puntos o 3. El primero es que se formen, porque hay algunas que no están constituidas legalmente o que ya tienen algunos emprendimientos y no saben cómo hacer la comercialización, o hay otra supertesa que ya tiene un café pero le falta el registro en BIMA. Entonces nos pusimos pues como en el acompañamiento desde la línea de autonomía económica para que eso salga adelante. Y también con el Museo de Antioquia estamos avanzando en una exposición itinerante del Salón del Nunca Más. Entonces ya no, este tema me puedo quedar hablando toda la tarde, pero en resumen es eso, el resumen es que tenemos acciones desde lo político muy concretas, pero también que ya hemos logrado pues como materializar en lo que va de este año respecto a reconocernos como constructoras de paz. qué bueno poder saber como de todas esas acciones, de ese acompañamiento que se está haciendo también para esas organizaciones de base. Nosotros como un grupo que nace en la Universidad de Antioquia, que nace en la Facultad Nacional de Salud Pública, con docentes, contratistas, incluso estudiantes, es muy importante reconocer las acciones que se van haciendo con las mujeres, con las lideresas en todos los territorios y también aquí mismo en la ciudad de Medellín. Hay un tema precisamente que nos interesa mucho. Hola, ustedes están escuchando, no estoy escuchando en este momento. Yo sí estoy oyendo perfecto. Sí. Ah, ok. Profe Isabel, Listo, voy a seguir entonces. Le decía a la doctora ¿tú Natalia estás que escuchando a la profe Isabel? sí, Sí, entonces es problema mío. seguimos entonces. Natalia, ¿tú me estás escuchando? Sí, perfecto. Listo, entonces vamos a seguir. Entonces te decía que como un grupo que nació en la Facultad Nacional de Salud Pública, como un grupo académico, que tiene una serie como de intereses en ese desarrollo misional de la universidad, para nosotros es muy importante pensar de qué manera institucionalmente nosotros deberíamos relacionarnos también con ese trabajo que se hace en los territorios. Y es que históricamente ha habido en muchas ocasiones una serie de divorcio entre la toma de decisiones políticas y el conocimiento que se genera en las universidades y los procesos de investigación. Ahora, al comienzo de esta entrevista, de este encuentro para conversar, tú mismo nos decías cómo hay unos lenguajes que se van haciendo cotidianos y entonces vamos hablando más bien de evidencia, de conocimiento, vamos intentando generar un lenguaje que es propiamente académico, pero que permite apoyar la toma de decisiones. Entonces, la pregunta para ti, que eres una egresada de la universidad, que eres una egresada de la facultad, ¿cuál es el rol que puede tener la academia en apoyar precisamente este tipo de líneas de trabajo para la generación de una vida libre de violencias para las mujeres en los territorios? Bueno, es una pregunta muy buena. Lo primero es que hay que empezar por la casa, ¿cierto? Entonces, que Artemisas esté dentro de la universidad preguntándose por cómo las mujeres dentro de ese entorno educativo viven libres de violencias, pues lo aplaudo y me parece que hagamos otro live más adelante presentando lo que es Artemisas y que las universidades sepan que esto se tiene que hacer, que debemos estar atentas a que sea un entorno seguro para las mujeres, ¿cierto? Eso yo creo que es fundamental. Y ustedes, pues, seguro tendrán mucho para contarnos al respecto. Lo otro es que la investigación que hacemos desde los distintos grupos, pues ahí también implica que desde esa experticia que tienen como un grupo feminista que tiene claro que es el enfoque de género,
también se proponga una transversalización en términos de la gestión del conocimiento que hacen las universidades, ¿cierto? Cómo logramos que las investigaciones desde el comité de ética, pero también desde los temas que aborda, desde la extensión de la universidad, ¿cierto? Cómo nos hacemos preguntas que respondan a las necesidades que tenemos todavía muchos asuntos por resolver en términos, por ejemplo, de derechos sexuales y derechos reproductivos. Nos falta un montón de evidencia, digo yo, concreta en términos, por ejemplo, de barreras para la interrupción voluntaria del embarazo, de qué tanto conocimiento o no tenemos sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, lo primero es hacernos esas preguntas, que la academia nos regale lo que encuentra en esas aproximaciones cualitativas, cuantitativas, con ese enfoque feminista crítico, urgente y necesario, siento yo. Y yo creo que también la tarea fundamental es esa apropiación social, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para, además de generar evidencia, hacer publicaciones, poner el tema, también logramos que la difusión sea muy amplia para que sea un tema más reconocido? Y yo creo que estamos en un momento así. Tener una gestión basada en la evidencia, pensar en lo importante que es la gestión del conocimiento para la toma de decisiones, yo creo que también ha sido fundamental para entrar a espacios que quizá sea más complejo si no lo tuviera. Lo que me refiero es que esto me ha permitido tener articulaciones, por ejemplo, con grupos de investigación de la Universidad de AFIT, que quiera, por ejemplo, que dentro de un proyecto que tenemos con la Universidad de Antioquia, que es como el apoyo a la gestión de la Secretaría, hayamos destinado un recurso importante para la sistematización de lo que estamos haciendo en términos de la Secretaría de las Mujeres. Y cuando digo sistematización es porque, por ejemplo, cuando hablamos de transversalidad del enfoque de género, la literatura nos permite ver muy claro el concepto, ¿cierto? El mainstreaming, qué es, cómo es ese qué es la transversalización, pero cuando vamos e indagamos en términos de lo propositivo, de lo metodológico, del cómo, no hay. Y si a eso le sumamos pandemia, que es la primera pandemia que nos toca a todas, menos. Entonces, yo creo que es eso, yo creo que la invitación número 1 es gestión de conocimiento, la segunda es apropiación social y la tercera es a ir rompiendo como ese hielo entre la gestión pública y la evidencia, porque esa relación academia-estado, siento yo pues que es de una potencia enorme. Bueno, hay una pregunta como para ir cerrando este primer momento, y es que hemos hablado de las acciones que hacen las mujeres en los territorios, hemos hablado de la manera en la que la gobernación a través de la Secretaría de las Mujeres viene impulsando estas maneras de acompañar toda esa gestión, de impulsarla, de hacer formación, de hacer incluso un fortalecimiento del agenciamiento político en estas organizaciones, acompañarlas desde las mismas secretarías. ¿Qué hace falta? Esa es la pregunta, y me imagino que también es un gran reto. ¿Qué hace falta para que podamos garantizar una vida libre de violencias para las mujeres en el territorio? ¿Por dónde tenemos que caminar? ¿Qué cosas tenemos que hacer para poder generar esa garantía? Bueno. Y no solamente por ser mujeres, es por ser seres humanos, pero unos seres humanos en una condición mayor de vulnerabilidad, en una condición de subalternidad por el solo hecho de ser mujeres, de ser nosotras mujeres. ¿Cómo garantizar eso? Bueno, pues yo pensando en eso pienso todos los días a toda hora, es que tomamos pues como una decisión, y es que, digamos que si vemos la legislación en Colombia, estamos bien, hay una legislación madura en términos de la garantía de los derechos de las mujeres, pero cuando vamos a ver la voluntad es que vemos como una falla importante. Entonces, si ustedes ven las formaciones que está liderando el grupo Vida Libre de Violencias, va muy en términos de cómo desde la función pública existe la sensibilidad y la voluntad para la garantía del derecho, la remoción de barreras, y que así pues el restablecimiento se dé. Eso es importante, pues parece obvio, pero hay que decirlo obvio, la voluntad sentimos que es necesaria.
Lo segundo es, como les digo, ser capaces de identificar acciones cotidianas que prevengan las violencias, porque hay asuntos muy normales, muy cotidianos, que no han hecho sino eso que acabo de decir, normalizarlas. Y yo creo que el antídoto para normalizar, para dejar de normalizar las violencias contra las mujeres, pues tiene que ver con hablar clara y contundentemente de qué son las violencias, por qué no las podemos ocultar y por qué no se pueden naturalizar. Entonces, siento que nos ha funcionado, ¿cierto? Es un desafío enorme, es un trabajo que no acaba, pero estar constantemente con las cifras actualizadas, haciendo acciones o generando acciones de pedagogía en términos de qué son las violencias, cuáles son los tipos de violencias, porque hay que hablar de violencia contra las mujeres diferente a violencia intrafamiliar, digamos que todo ese asunto de hablar claramente sin eufemismos de las violencias de género, yo creo que también es un reto importante. Eh, la transversalización es otro reto porque no es solamente el asunto de saber qué son las violencias, reconocerlas, sino también generar capacidades, ¿cierto? Generar capacidades que también sean factores protectores para las mujeres. Entonces, que entendamos de una manera integral la prevención implica que también entonces la garantía de los derechos de autonomía económica sea una urgencia, el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, reconocernos como mujeres políticas con capacidad de agenciamiento, incidencia en lo que desarrollamos. Yo creo que vida libre es el foco, pero el sustento también lo da el resto de las líneas o el resto de las acciones afirmativas que generamos desde la Secretaría y en donde convocamos a toda la sociedad en pleno a que hagan parte, porque las violencias contra las mujeres, el prevenirlas y el atenderlas es un asunto que nos compete a todas y a todos. Bueno, yo creo que hasta aquí va quedando claro que tenemos un panorama que no es muy alentador en términos de cifras. Lo decía en un comienzo la secretaria y es todos esos actos de violencia contra las mujeres, los feminicidios, la concentración de la violencia sexual hacia las mujeres en una gran proporción de esos casos. También nos hablaba de la forma como operan este tipo de violencias también en lo político, en esos órganos de decisión que tenemos en algunas ciudades, pero también nos hablaba de las formas en las que se vienen organizando las mujeres en los territorios, de la manera como se está potenciando todo ese accionar político a partir de esas acciones formativas, a partir del acompañamiento institucional, a partir del seguimiento con diplomados, con las mismas políticas que se están desarrollando desde el departamento. Y creo que eso es algo importante porque no se trata solamente entonces de hacer una gestión del dato y decir, aquí se están violentando a las mujeres, aquí se están presentando feminicidios, aquí se están presentando violencias de tipo epistemológico, político y sexuales, sino también presentar de qué manera se está respondiendo desde lo institucional, desde lo estatal y también desde lo comunitario. Así que en esta primera parte de la entrevista, de esta conversación, nos va quedando claro que tenemos un panorama bastante difícil, que es todo un reto, pero también estamos hablando de la manera como se está respondiendo y de la forma como se pueden articular las instituciones desde sus diferentes ámbitos, incluso también la academia, de qué manera esa generación de conocimiento puede aportar en el desarrollo y en la potencia de esas acciones en los territorios para una vida libre de violencias. Le voy a dar entonces paso en este momento a Eliana. Eliana nos está acompañando también desde el grupo de Artemisas y ha estado encargada de ir recogiendo algunas otras preguntas desde el chat o que nos han llegado directamente al correo a partir de la publicación de este evento académico que íbamos a tener. Y la idea es que entonces tengan algunas preguntas complementarias con Eliana. Entonces, adelante, Eli. Bueno, muchas gracias, doctora Natalia, por esta primera fase de diálogo. Bueno, tenemos acá algunas preguntas, ¿cierto? Voy a lanzar una primera que nos llegó a través del correo electrónico y dice así:
¿qué nos puede compartir de su experiencia durante este tiempo en la Secretaría de Mujer, en términos de sus sentimientos y la coherencia de tu ser esencial y tu rol profesional? Es una pregunta tan linda. Pues les voy a contar. La primera semana tenía un poco de temor, porque, claro, es un cargo de absoluta dignidad y de gran responsabilidad, pero como yo conocía muy de cerca la situación de las mujeres de Antioquia, esa primera semana fue tensa, a la otra semana hubo el primer feminicidio, fue en La Estrella, fui a un plantón, no fui capaz de hablar, le tocó al gobernador hablar porque yo no fui capaz, me quebré mucho, me dolió mucho y todavía me pasa, pero también yo siento como que ese reto y esa fuerza también que tienen todas las mujeres me impulsa mucho, me impulsa mucho. Eh, También he aprendido a liberarme como de lo perfecto, de lo milimétrico, no me las tengo que saber todas, entonces también contar con un equipo competente, capaz, bien formado, hace que yo haga esta gestión muy tranquila y que me sienta coherente. Eso también me parece pues como muy valioso. También respeto mucho y admiro profundamente al movimiento social de mujeres. Entonces, cuando expresan su inconformidad, cuando expresan que alguna situación no está mal, yo sé que es así, entonces no me cargo con eso. Alguna vez, hace poquito con con las firmas que me llegaron de la emergencia nacional por feminicidios, que llegaron firmas a la gobernación de Antioquia, todavía estamos formulando la respuesta pues de una forma muy juiciosa y muy articulada con las demás dependencias de la gobernación. Les dije, pues me expresé por un trino diciéndoles que las firmantes no son las otras, que yo siento que somos muchas desde distintos lugares teniendo mucho que hacer por una causa en común. Entonces, eso ha sido como el trasegar. Al principio un poco de temor, que yo creo que es natural, porque la responsabilidad es muy grande. Ya después, consciente como del equipo y de las claridades que tengo, el conocimiento, haber hecho la política pública me implicó una formación muy rigurosa en el tema, 3 años casi, eh, y la fuerza de las mujeres, ir a territorio, mirarlas a los ojos, poder ver todo lo que hacen. Las mujeres campesinas son ya, ese es como el resto del impulso que uno necesita como para seguir afinando motores. Entonces, digamos que esa ha sido como la sensación del cargo. Muchas gracias. Así como fue bonita la pregunta, fue bonita la Uh -huh, respuesta. Y así es, pues finalmente uno se recarga con la energía de todas, uh ¿cierto? -huh, Y somos básicamente energía y nos toca recargarnos y tomar y unirnos todas en esa, en esa lucha, ¿cierto? uh Bueno, -huh. acá también tenemos otras preguntas que nos hacen desde el Facebook. Una nos la hace Isabel Jaramillo, nos dice buenas tardes. ¿Cómo podemos articular el trabajo que adelantan en las regiones donde hace presencia la Universidad de Antioquia en términos de prevención y atención oportuna? Articulación al trabajo que venimos adelantando como institución. Y dice que excelente trabajo, doctora Natalia. Muchas Entonces, gracias. Bueno, entonces lo primero que es importante que ustedes sepan es que con la Secretaría de las Mujeres, con la Universidad de Antioquia, este año hizo un diplomado de muy buen nivel, digo yo. Es que yo tengo un sesgo horrible, como yo soy de aquí, entonces yo no hago sino echarles flores, pero yo creo que sí, porque es la Facultad de Salud Pública, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales, con profesoras y profesores pues con una alta formación, en donde lo que hicimos fue acompañar tanto a las autoridades de género, a personas de las alcaldías que quisieran participar y también a lideresas del movimiento social. Entonces, digamos que ahí hay una articulación inicial. Nos podemos pensar una estrategia en términos de la regionalización, como también desde el acompañamiento técnico que puede brindar la Secretaría de las Mujeres, les acompañamos. Ahí hay cómo hacerlo, porque tenemos una línea que se llama coeducación. Coeducación es básicamente cómo se transversaliza el enfoque de género a la educación. Entonces, por ejemplo, esta cátedra es eso, una cátedra permanente de género que nos implique un centro de pensamiento, un espacio de reflexión y difusión. Eso lo podemos seguir haciendo y es una forma también de hacer prevención desde la regionalización de la universidad. Tenemos otra alianza muy potente
con Mujeres Siembra, con la Facultad de Ciencias Alimentarias y Farmacéuticas y la de Ciencias Agrarias, que lo que hacemos es acompañar 51 granjas. La meta para los 4 años es que cada municipio cuente con una granja. Las granjas son, para mí me parece un proyecto que resume el propósito superior de la equidad y de la dignificación de la vida. Lo que hacemos es acompañar a las mujeres con la experticia de la Universidad de Antioquia en términos de seguridad alimentaria, que ellas puedan cultivar la tierra, alimentarse de lo que cultivan, pero también sus familias. Un segundo componente de autonomía económica, y es que además de lo que consumen, también puedan tener unos excedentes, acompañarlas en la identificación de proveedores, comercialización, y que esto les genere unos ingresos. Y el tercer componente de garantía de derechos. En esto también nos acompaña la Universidad de Antioquia. En esto también implica una presencia articulada de la Secretaría de las Mujeres con la universidad en territorio. Entonces yo creo que es eso, es como primero que ustedes sepan que pueden acercarse a la universidad y seguro encontrarán la forma también de que hagamos acciones conjuntas. Y lo otro es que hay unas personas en cada municipio, que son las autoridades de género, que están como con toda la oferta a la mano de la Secretaría de las Mujeres. Entonces son quienes saben cuándo salen los diplomados, cuándo hay formaciones. Hay otro espacio que también lo pongo a disposición de Artemisas, que se llama Conversa con la Secretaría, que es un espacio formativo, que lo que queremos hacer es primero no dejar a las autoridades locales solas. Entonces lo que hicimos fue hacer como también una conversación parecida en donde llevamos expertas y expertos en distintos temas que favorezcan el cierre de brechas, pero que también favorezca el fortalecimiento de las capacidades locales. Ok, muchas gracias. Igual también para las personas que están en las regiones y quieren hacer parte del grupo Artemisas, están las puertas súper abiertas. Unamos fuerzas. Bueno, por acá nos hacen otra pregunta muy pertinente que a mí pues en particular también me interesa bastante y dice, doctora Natalia, una de las violencias recurrentes en la vida de las mujeres es la violencia obstétrica, pero debido a que este fenómeno sea en el sector salud, ha sido difícil que las secretarías de las mujeres asuman y lideren la prevención y atención de este fenómeno. Ahora que usted está liderando de manera decidida esta apuesta por una vida libre de violencias para las mujeres, ¿ve posible un trabajo intersectorial con la Secretaría de Salud de Antioquia para trabajar este tema? ¿Hace parte de la agenda de trabajo de la Secretaría de las Mujeres en esta línea sobre vida libre de violencias? Sí, digamos que Vida Libre de Violencias también se ha preocupado como por ampliar el panorama de los tipos de violencias, no quedándonos solo en la ley 1257, que habla de las violencias que les comenté al inicio, sino que también hay otros espacios en donde las mujeres somos víctimas de violencias, pero no solo de esa línea, sino que como fui la directora técnica de la política pública y soy salubrista, pues no iba a dejar de que la política pública tuviese una línea de mujeres sanas. Entonces, digamos que ahí hay un clic interesante en términos de vida libre de violencias y mujeres sanas con un énfasis en derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, digamos que ahí tenemos 3 puntos importantes en términos del abordaje del parto humanizado, con respeto y libre de violencias. Ahí ya hemos empezado pues como a indagar el asunto en el departamento. Támesis es un referente muy poderoso en este tema. Son también supe que tuvo algunos avances. Digamos que hemos avanzado en ese reconocimiento, pero sí está dentro de la línea de la política pública y seguro que tenemos toda la capacidad y le vemos como toda la oportunidad y la pertinencia para abordar el tema. Así que la persona que nos escribió eso, le pido por favor, yo sé que estamos también por el Facebook de la Secretaría de las Mujeres y está mi equipo ahí pendiente, entonces si pueden que nos contactemos y que salga, digamos, de esta conversa una propuesta sobre cómo abordar ese tema, maravilloso. Sí, fue la profesora Diana Molina, que también hace parte del grupo de Género y Artemisas, que tiene una experiencia, pues, y ha trabajado el tema a nivel investigativo, y que ahorita también lo hemos venido trabajando desde el grupo de Género y Artemisas, y es uno de los temas que nos preocupan bastante. Ah, bueno, entonces ahí tengo que hacer una cuña, espere que yo tengo que aprovechar. Hay Encuentro Nacional de Observatorios, no me acuerdo la fecha puntual, si hay alguna del equipo que pueda ponernos la fecha, es importante. Entonces, a la profe Diana, lo primero también es visibilizar el tema, ¿cierto? Eso es lo fundamental. Entonces, Encuentro Nacional de Observatorios, en donde lo que queremos es eso, hacer
difusión y gestión del conocimiento y apropiación social desde que estamos haciendo una investigación por el tema. Y también tenemos una plataforma que se llama Mujeres Antioquia, que va a estar disponible dentro de poco, que también queremos como que sea un repositorio para que quienes tengan investigaciones, artículos y publicaciones, lo difundamos. Y también si la profe Diana quiere ir a conversa con la Secretaría a que nos haga una socialización y avancemos en el tema, también puedo ver como esa oportunidad. Y con más calma, pues que nos sentemos y pensemos en el tema. Muy bien, me gusta mucho. Muchas gracias, doctora Natalia. Súper interesante y una oportunidad para Artemisas muy bonita de seguir trabajando y tejiendo alrededor de este tema. Hay otras preguntas que nos llegaron a nivel de email. Y una de estas es, ¿cómo se puede trabajar una perspectiva holística físicamente, mentalmente, emocional y espiritualmente en el desarrollo y la implementación de las políticas públicas con enfoque diferencial? Yo creo que puedo contestarlo desde varias formas. Lo primero es que entendamos cómo desde lo conceptual escucho un eco y me distraigo yo mismo yéndome. Ya, se fue, ya. Ah, no, sigue. Bueno, entonces, lo primero es que el abordaje o la forma como llegamos a los territorios implementando las políticas públicas parta de una conceptualización y de una concepción muy clara en términos de lo que es cada cosa, pero también de lo que implique que no se descuide ninguna de esas dimensiones, ¿cierto? Entonces, esa es una tarea que hemos hecho. En este tiempo de pandemia, digamos que hemos tenido una ventaja y es que cada grupo, cada línea ha tenido el tiempo de hacerlo, por llamarlo de alguna manera, una caja de herramientas que permita conceptualizar y traer a acciones puntuales esos enfoques, ¿cierto? Cuando hablamos de enfoque diferencial, ¿a qué nos referimos? Pero también cuando hablamos de esas dimensiones holísticas o que garantizan la integridad de una intervención como la hacemos. Entonces, lo que procuramos también es que las acciones que implementamos no dejen ningún frente por fuera. A lo que me refiero es que, por ejemplo, todos los momentos pedagógicos deben tener entonces un asunto desde el ser, desde el saber y desde el hacer. Entonces, digamos que ahí estamos abordando tanto lo mental como lo emocional, pero también entonces el conocimiento y la práctica. Y lo otro también que puedo decir al respecto es que tenemos muy claro como que la movilización social y lo que implica pues que entendamos el tema parte de esas comprensiones, ¿cierto? No es solamente el conocimiento, sino también es las dimensiones que tenemos. Entonces, lo que hacemos es que hemos sido muy rigurosas, pues porque como desde la concepción de la política pública o la formulación estuvimos muy atentas de los enfoques, ¿cierto? El enfoque del desarrollo humano, el enfoque de derechos, el enfoque diferencial, entonces que esto también se vea en territorio. Y otra cosa que yo siento que es valiosa, y yo no sé si les parezca muy abstracta la pregunta, pero ese asunto de la integralidad, yo siento, puede ser también un sesgo de salubrista que se resuelve mucho con un enfoque de atención primaria en salud, ¿cierto? Y cuando con enfoque de atención primaria en salud, digo que es importantísimo, por ejemplo, lo intersectorial, ¿cierto? Lo intersectorial también garantiza esa integralidad, pero hay un asunto más potente que yo creo, o no más potente, no, igual de potente, que es la participación. Entonces, que las mujeres de Antioquia sientan este gobierno como de cara a ellas, en donde valora una sociedad participante, crítica, que aporta a la toma de decisiones, yo creo que también garantiza de cierta manera como que esa integralidad, porque finalmente esto no lo hacen entes, esto lo hacen seres integrales que tienen esas dimensiones, entonces si hay esa interlocución y se puede dar de esa manera, pues yo también siento que es una forma de que cada acción que llega a territorio hagamos un esfuerzo consciente, porque eso que consideramos holístico se materialice. Voy a terminar con una frase súper descachada, pero que soy muy crítica y que siempre la digo. Tenemos que ser muy claras en qué es lo integral, porque integral, siempre hablamos de lo integral o de lo transversal y es tan de todos que no es de nadie. Entonces, que metodológicamente tengamos claro cómo eso responde a las necesidades es importante, porque entonces integral es la cocina, integral es el pan, pero si no sabemos conceptual y metodológicamente cómo se aborda,
pues nos quedamos solamente muy en el discurso y eso no se trata. Así es. Bueno, por acá hay otra pregunta, dice, buenas tardes para las tres. Mi pregunta es la siguiente. Desde la Secretaría de Mujeres de Antioquia, ¿se hace algún trabajo pedagógico con los hombres, en especial con los adolescentes y con los victimarios, para prevenir la violencia contra las mujeres? Bueno, desde la Secretaría de las Mujeres tenemos una articulación con un programa que está liderando la Secretaría de Participación Ciudadana, que se llama Masculinidades Alternativas, ¿cierto? Masculinidades corresponsables, no violentas. Entonces, son espacios también de formación y también como de resignificar esos roles de la masculinidad en términos no solo de las relaciones, sino también de las labores del cuidado. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos avanzando en un plan departamental del cuidado, en donde un componente importante, pues, además de todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, es también de identificar cómo ha habido una relación dispar en términos del cuidado entre hombres y mujeres. Entonces, por ese lado también. Y por otro lado, en términos del reconocimiento de los agresores, hemos trabajado con la Red Feminista Antimilitarista, que también ha hecho un esfuerzo muy sistemático por hacer una caracterización de los victimarios, que yo creo que también es un asunto que es urgente y necesario que para que esa integralidad que implica la comprensión de las violencias se dé, pues sepamos qué pasa con los agresores y qué es lo que desencadena esto. Entonces, hemos avanzado en eso. Les digo que no mucho, porque apenas empezamos en abril con esta articulación, pero lo vemos como un asunto necesario y urgente para un abordaje y una comprensión de las violencias de las mujeres. Y porque eso, hablar de los agresores, hablar de lo que implica ese círculo tan complejo que son las violencias, claramente, pues es como siento y sentimos de la Secretaría, que es como el primer paso para poder abordarlas como se deben abordar. Ok, muchas gracias. Bueno, por acá nos hacen otra pregunta y dicen, la implementación de la ruta de atención de las violencias de género y sexuales en las regiones, hemos encontrado muchas barreras y algo de desconocimiento frente a los organismos en instituciones municipales concernidas en la atención. ¿Podrían estas autoridades de género acompañar ese proceso y asumir un rol de liderazgo en la articulación intersectorial para la atención de las víctimas de la comunidad universitaria en las regiones? Sí, ese es el desafío más grande que tenemos. Somos muy conscientes de todas las barreras institucionales y por eso también dentro del Plan Departamental de Violencias somos o reconocemos que la violencia institucional también existe y que también es competencia de la Secretaría de las Mujeres hablar del tema y hacer pues todas las acciones afirmativas o toda la gestión que tengamos que hacer como para removerlas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Vida Libre de Violencias, la línea está haciendo unos procesos de formación, no solo a las mesas municipales, sino también a las instituciones de salud, protección y justicia que están allí para que las atenciones que tengan sean con enfoque de género, ¿cierto? Ese es un desafío muy grande, pero que la pandemia nos lo ha complicado un poquito. Hemos estado casi todo el año virtual, pero ya lo logramos, ya empezamos hace un poco a ir a los territorios. Entonces, básicamente es que reconocemos el problema y que estamos haciendo una formación muy juiciosa. Las autoridades de género, sí, claro que pueden estar. Las autoridades de género siempre están en las mesas locales. Ok, doctora, muchas gracias. Por acá también incluso hacen un comentario, va en esa misma vía. Yo pienso que con esto se responde lo que tú dices y dice una precisión, doctora Natalia. Cuando tenemos denuncias por violencias basadas en género y sexuales por parte de estudiantes de las regiones, nos encontramos con límites y barreras en la atención. ¿Cómo podemos avanzar en que las denuncias lleguen a las instancias pertinentes y oportunas, evitando la reunión, victimización y garantizando el debido proceso? No sé Nos si puede quieres mandar complementar. nos puede mandar un correo electrónico a mujeres@antioquia.gov.co y las abogadas y las profesionales de la línea Vida Libre de Violencias las acompañarán en el caso en términos de identificar en qué va la ruta o de remoción de barreras. Muchas gracias. Bueno, hay otras preguntas que nos llegan al correo electrónico.
Una de ellas es cómo contribuir a democratizar la educación sobre las violencias basadas en género. Ay, me perdonan otra vez. Tranquila. Dice, cómo contribuir a democratizar la educación sobre las violencias basadas en género. Le entiendo yo que sea como un proceso más participativo, pues. Eso, lo primero es ser muy valientes y hablar de qué son las violencias contra las mujeres sin susto. Pues en serio, nosotras como institución tenemos que hacer esa tarea, ¿cierto? De que todas las mujeres, bueno, este es un ejemplo bellísimo que me acabo de acordar. Ayer firmamos la alianza con el sector económico, social y solidario de Antioquia por las mujeres rurales. Es decir, todas las cooperativas y se me olvida el nombre de las otras, cooperativas y mutuales que están en los municipios y que son, digamos, como la banca de las mujeres campesinas y rurales. Entonces, eso es muy potente porque en todos los municipios, en toda la ruralidad están estas cooperativas. Pero en la alianza, por ejemplo, implica que nosotras, o que las mujeres que acompañemos las formemos en economía social y solidaria, que eso implica entonces una economía con enfoque de desarrollo humano, que responda a las necesidades de autonomía económica de una mujer campesina, que tengan unas posibilidades de endeudamiento acorde a sus capacidades, pero ya va a llegar al punto. Pero al mismo tiempo es un asunto recíproco en donde también formaremos a las cooperativas en términos de prevención y rutas de violencia contra las mujeres. Y digo que eso democratiza porque las cooperativas están en todos los municipios, las mujeres rurales y campesinas van allí, acuden a las cooperativas, entonces que también ese sea un escenario distinto a lo institucional, pues puramente, o la alcaldía, la autoridad de género, sino que también, por ejemplo, las cooperativas sean unas aliadas de nosotras para hablar del tema, es una manera, ¿cierto? Además de toda la línea de transformación cultural que tenemos, que implica que esto, movilización social, comunicación, información, educación, hablar del tema, problematizar el asunto. Yo creo que esa es también la forma de democratizar. Y vuelvo otra vez a la respuesta que nos hacía la profe Isa de cómo la academia aporta en la extensión social universitaria, ¿cierto? También desde ahí, desde llegar a toda la sociedad, es un ejercicio también importante de democratización de cómo reconocemos y cómo abordamos el tema, y también desde la apropiación social del conocimiento, que hagamos unas investigaciones muy rigurosas, pero que también tengan la capacidad de llegar a todas las personas. Estas, por ejemplo, de género, y que tienen que ver pues como con estas dimensiones tan políticas, pero al mismo tiempo tan humanas y tan individuales. Ok, gracias, doctora Natalia. Por acá hay otra pregunta. Dice, durante la contingencia ocasionada por el COVID-19 se ha evidenciado que la violencia contra las mujeres es un componente estructural del sistema de opresión de género. Es decir, el uso de la violencia es no solo un medio de control, sino una de las expresiones más fuertes de subordinación. ¿Qué estrategias se van a generar para trabajar los diferentes soportes ideológicos, morales y políticos al respecto? Bueno, la transformación cultural es un asunto que sabemos que es uno de los retos más importantes, justamente porque histórica y sistemáticamente se ha privilegiado entonces esa hegemonía masculina. Entonces, teniendo como esa claridad desde lo que hacemos en la Secretaría de las Mujeres, es que abordamos no solamente la línea Vida Libre de Violencias, sino todas las otras, ¿cierto? Eso en primer lugar. Lo segundo es también acompañándonos de procesos de formación, de reflexión, por ejemplo, desde la línea de coeducación. Cuando hablamos de coeducación, no hablamos solamente de lo que les hablé ahorita, de las cátedras de género en las universidades, o que también tengan comisiones o comités de género en las instituciones educativas, sino que también se transversalice el proyecto en los proyectos educativos institucionales, el enfoque de género. Y cuando hablamos de comunidad, no es solo los estudiantes, sino también los maestros, las maestras, los padres y las madres de familia. También entonces cómo abordamos desde pautas de crianza en igualdad, sin discriminación y sin violencia. ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que
tienen que ver con eso, ¿cierto? Consideramos que es la educación y la formación un aliado fundamental en el tema y al mismo tiempo también acciones contundentes frente al asunto, ¿cierto? No quedarnos solamente en lo educativo ni en lo formativo, sino reaccionar a lo que está ocurriendo. A lo que me refiero es que justamente por tener muy claro que la pandemia iba a exacerbar la brecha, que nosotras íbamos a estar más tiempo con los agresores en la casa, es que vimos la urgencia de que tanto los hogares de protección como la línea 123 Mujer Metropolitana hiciera parte del plan de acción de la emergencia del departamento. Entonces, hubo un consejo departamental del riesgo, donde la Secretaría de las Mujeres tuvo asiento, pues presentamos que la evidencia señala que los aislamientos obligatorios aumentan las violencias, entonces se priorizó dentro de ese plan urgente la creación de la línea y la implementación de los hogares de protección. Por eso logramos en 7 meses o no, en 6 meses tener tanto los hogares como la línea, porque todo lo que esa pregunta nos suscita hicimos el análisis y por eso fue que llegamos a avanzar pues como tan concretamente. Entonces, en resumen es la formación, la reflexión y abordar sistemáticamente el tema, ¿cierto? No solamente hablar de vida libre en noviembre, sino hablar de vida libre todos los días que podamos, de vida libre de violencias, pero al mismo tiempo también generar acciones afirmativas que manden o que evidencien que políticamente el compromiso está y que ese mensaje de que no se puede normalizar, de que si una mujer es agredida, hay una reacción, hay una respuesta del gobierno. Yo creo que eso también pues ha sido como cosas que hemos intentado materializar y sostener este tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, por acá hay una última pregunta y dice que la Secretaría de Mujeres dispone de oferta institucional diferenciada desde el enfoque étnico-racial. Uh-huh. La política pública tiene el enfoque diferencial étnico y el intercultural. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce en que, por ejemplo, cuando hablamos de granjas para las mujeres siembra, entonces hay granjas que pertenecen a consejos comunitarios de afrodescendientes, ¿cierto? Hay granjas que pertenecen a resguardos, en donde tienen un trato distinto, ¿cierto? Ahí no es hablarles de autonomía económica, sino que desde su cosmovisión y desde lo que implique para la comunidad la seguridad alimentaria, la universidad está siendo capaz como de hacer ese acompañamiento para garantizar su seguridad alimentaria. Y la garantía de derechos, pues que eso es más urgente que nunca para las comunidades afro y para las comunidades indígenas. Eso como desde ese punto. Y también desde el Consejo Consultivo, que en el Consejo Consultivo estén representantes de la Organización Indígena de Antioquia, desde las mujeres, ellas se definen como afroantioqueñas, que además me gustó mucho como ellas se nombraron en ese Consejo Consultivo. También digamos que contar con sus voces allí hace que nosotras tengamos como esa sensibilidad y esa disposición a atender esas particularidades de lo que implica el enfoque étnico e intercultural. Y finalmente yo siento que en términos de que nosotras, desde la Secretaría de las Mujeres, nos reconocemos diversas, yo creo que ese es como el primer paso para generar interculturalidad, ¿cierto? Si no reconocemos la diversidad o la otredad, es entonces imposible avanzar a la interculturalidad. Ya, yo creo que esta es la respuesta. Bueno, doctora Natalia, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio, de aceptar nuestra invitación. Realmente para nosotros es un honor tenerla aquí, poder escuchar, digamos, desde la experiencia de la Secretaría Departamental lo que se viene adelantando y también desde tu ser, ¿cierto? Que nos lo mencionas y desde eso también queremos decirte que cuentas con nosotras, con el grupo de género y feminismo que eres invitada, haces parte de él y haces parte de la facultad, eres de nuestra casa, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por ese amor pues que le das a la facultad. Bueno, yo quisiera de pronto que tú
nos dieras unas palabras como finales para cerrar este espacio. No veo que hayan más preguntas ahorita en el Facebook. Igual me gustaría recordarle a las personas que queda el espacio ahí, que pueden compartir, porque eso queda grabado, entonces compártalo, reguemos este video, ¿cierto? Bueno, adelante. Yo estaba pensando en eso, y yo, ay, ¿qué les voy a decir al final? ¿Qué me van a decir? Entonces voy a empezar con una cosa muy aburrida, pero se las tengo que decir. Lo primero es que hay que estudiar mucho. ¿Oyeron? A los estudiantes que nos están escuchando, hay que estudiar mucho y sin pereza, y ser muy rigurosas y muy rigurosos en todo lo que hacemos. Eh, Estos cargos son muy difíciles, ¿cierto? Pero yo siento que la solvencia técnica, el saber por dónde, o si uno no sabe por dónde, saber buscar, a dónde leer, para qué sirve una revisión de la literatura, eso salva todo, porque eso ayuda a que el argumento sea contundente, a que la fuerza sea mayor, a que la claridad esté. Y no hay otra forma distinta de transformar en un entorno tan complejo si no es desde la conciencia del conocimiento. Entonces, el mensaje primero es ese, hay que estudiar mucho. Lo segundo que les quiero decir es que no, pues tienen una Secretaría de las Mujeres a la mano, ¿cierto? Yo soy de la casa, entonces que las estudiantes de la facultad y los estudiantes sepan de lo que estamos haciendo, también de la historia de lo que fui yo como egresada. Yo siento que también es importante eso, ¿cierto? Cuando uno dice que estudia administración en salud, todo el mundo me pregunta, ¿qué? ¿Qué es eso? Por eso no es tan conocido, ¿cómo que administración? ¿Es un hospital o qué? ¿Cierto? Entonces, que ustedes también sepan que hay unos escenarios posibles, que la administración en salud y la salud pública implican escenarios también muy políticos, de toma de decisiones, de grandes posibilidades de transformación. Es un mensaje que quiero que se lleven y que a la orden cuando me quieran invitar a contar más historias. Todo mi aprecio y gratitud con la universidad, pues porque ha sido fundamental en mi proceso, tanto personal como profesional. Muchas gracias. La profesora Isabel de pronto quisiera decir algo para finalizar. Sí, yo creo que lo que queda y es que tenemos una situación que no es la ideal, pero no nos quedemos solamente lamiéndonos la herida y diciendo esto está muy mal y contando aquello que está mal, sino potenciando aquello en lo que nosotras como mujeres, nosotros como Universidad de Antioquia, todas las personas que se quieran unir a este tipo de iniciativas puedan hacer. Y es que finalmente lo que queremos reivindicar, también con ayuda de la Secretaría de las Mujeres y desde el Grupo de Artemisas, es dejar de naturalizar eso que hacemos cotidianamente y que es violento en contra de las mujeres, en contra de los niños, en contra de aquellas personas que creemos que son inferiores. Esto que hacemos nosotros y que es desde una posición abiertamente feminista, lo que quiere impulsar es la adopción, la legitimación de las mujeres como seres humanos que tienen los mismos derechos de todas las personas y que no por ser mujeres pueden y sean violentadas constantemente, así como lo muestran las estadísticas que nos presentaba la secretaria al comienzo. Desde el grupo de Artemisas, las felicitaciones por la gestión que se está adelantando desde la Secretaría. A Natalia, a mí me queda muy difícil decirle doctora Natalia, lo siento, a Natalia. No he hecho el doctorado, no me digan doctora, no me digan doctora. A Natalia porque la conozco desde hace mucho tiempo, mil y mil gracias por haber aceptado estar en este espacio, por aceptar nuestras preguntas, por también despojarse no solo de de esa posición como la secretaria, sino también hablarnos desde su ser, desde lo que es ella como mujer en una secretaría tan importante para la gobernación y de hecho para el país, para posicionar los temas de mujeres, para darle lugar a la voz tan legítima que tenemos todas nosotras, y no solamente las que estamos en la academia, todas las mujeres campesinas, las mujeres rurales, las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres que nos ayudan en el día a día con todas las cosas con las que tenemos que lidiar.
Entonces, nada, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron por el espacio del Facebook Live de la facultad. Muchísimas gracias a Liana, mi coequipera, al grupo de Artemisas y de corazón muchísimas gracias a Natalia por haber estado aquí con nosotros. Feliz tarde, feliz fin de semana y seguro nos vamos a seguir encontrando porque la idea de Artemisas es seguir generando este tipo de espacios académicos para que reflexionemos en lo que está pasando con todos los temas que se relacionan con las mujeres. Muchas gracias a todas. Yo no me puedo quedar sin agradecer. Mil y mil gracias. Para mí es un honor que un equipo experto con conocimiento como el de la universidad, como Artemisas, me invite a este espacio y que podamos dialogar y hablar tranquilamente del tema, pues me hace muy feliz. Muchas gracias. A ti, bueno, damos entonces por terminado este evento. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.